Cerruti calificó de tímido informe del Fondo Monetario Internacional sobre deuda y apuntó a Juntos por el Cambio por su irresponsabilidad. El Fondo Monetario reconoce que el gobierno de Mauricio Macri tomó esa deuda y parte de esa deuda, buena parte de esa deuda, se fue en fuga de capitales porque no existieron los mecanismos correspondientes para que esto no sucediera, pero que además el gobierno de Macri no solo no logró combatir la inflación, sino ni siquiera logró diagnosticar correctamente cuáles son las causas de la inflación, que como dice todo el tiempo el ministro Guzmán, es multicausal y no tiene que ver solamente con la emisión, sino que tiene que ver, entre otras cosas, con la relación entre salarios y precios, entre ingresos, y es una cuestión multicausal. El gobierno argentino agrega, digamos, a este informe o responde a este informe que consideramos que de alguna manera en algunos aspectos es tímido el balance que se hace y que es muy importante que el Fondo Monetario Internacional pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del artículo 6 de su estatuto, en el cual se ponen las condiciones por las cuales se les da un préstamo a un país, un préstamo de esa magnitud, y la verdad es que no deja de sorprendernos que un poco más tarde, unas horas más tarde de la aparición del informe de Fondo Monetario, el exministro Duhovne dice públicamente que este fue un préstamo que les dieron políticamente, como un apoyo político a su plan de gobierno que, como todos sabemos, fracasó. O sea que en un intento de un apoyo político, un préstamo dado políticamente y tomado políticamente por una fuerza política, la de Mauricio Macri, es lo que hoy el gobierno argentino está teniendo que renegociar, teniendo que hacerse cargo y que compromete a varias generaciones de argentinos. El gobierno actual, ustedes lo saben bien, encontró a la Argentina con el mayor endeudamiento histórico de su historia, con tasas de desempleo, con tasas de inflación, de las cuales hoy todavía estamos trabajando y haciéndonos cargo, con algunos resultados muy positivos, como por ejemplo el que se anunció esta semana, que la tasa de desempleo en la Argentina llegó a 8.2. Esto significa que está más baja aún que en el 2018, no solo en el 2019, sino también en el 2018, cuando empezó la debacle económica del gobierno de Macri. Lo que nosotros también decimos es que el Fondo Monetario tiene que ser más estricto cuando entrega este tipo de préstamos que después se convierten en deuda, digamos, no para ellos son préstamos y para nosotros es la deuda de Macri lo que estamos en este momento teniendo que lidiar con, es que no pueden ser otorgados a un espacio político, a un presidente en un momento porque compromete a muchas generaciones y que entonces estos tienen que ser procesos de discusión colectiva, no solamente de las fuerzas políticas, sino de todas aquellas que implican a un Estado-nación. Por eso también nos parece muy importante el debate que se va a dar en el Congreso del Plan Plurianual y nos parece muy importante el debate que se tiene que dar en el Congreso sobre el próximo acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional. Lo que entendemos es que si la oposición es responsable, debería leer con mucho detenimiento esta crítica del fondo a lo que ellos hicieron cuando estaban en el gobierno y lo que ellos hicieron con el préstamo para ver y pensar mejor las decisiones que toman cuando se sientan, por ejemplo, a votar en contra de un presupuesto o a dejar a un gobierno sin presupuesto, querer dejar a un gobierno sin presupuesto en el momento en el que ese gobierno está negociando la deuda con la cual ellos llevaron a la Argentina a esta crisis, dicho por el mismo Fondo Monetario Internacional.